Cada uno que llega, y los que ya tenemos unos años y tenemos canas, hemos visto pasar distintos funcionarios, distintas secretarias del ambiente, algunos que vienen de un sector, otros vienen de otro, y esto no funciona. Y se han intentado varias cosas, pero los entes de corrupción son vaciados. El que estuvo luchando contra la corrupción está en otro lado. Realmente, entonces yo no sé si realmente tenemos que hacer foco en un cambio de sistema o con lo que tenemos y con la ciencia que tenemos, si fuéramos menos corruptos y si funcionaran los entes de control, la pregunta es si no tendríamos un resultado distinto, ¿no? Porque hasta los que vienen a asignarnos justicia son apartados, y justamente son apartados por corrupción. Entonces, ¿cómo se combate esto? Acá hay 4 panelistas que son un lujo, muy inteligentes, por lo general hacen preguntas a ustedes, pero bueno, hoy puedo hacerles una pregunta yo. ¿Cómo hacemos para ser... Yo quiero ser optimista y quiero que se cumplan las leyes y quiero que la corrupción no nos joda más. Entonces, ¿cómo ponemos el eje ahí? Más que andar cambiando, no, vamos, esta es la ley, vamos a respetarla, porque si no estamos cambiando las leyes, cambiamos la Constitución, cambiamos todo y nunca se respeta nada. Gracias. Muy bien. A ver, primera cosa que se me ocurre, primero son algunos ejemplos rápidos para distinguir dentro del sándwich de la carne de los condimentos. ¿Sí? La soja. La soja se aprueba, la soja transgénica, de apuro la aprueba Felipe Solá. ¿Alguien alguna vez pensó, alguien alguna vez acusó a Felipe Solá cuando era secretario de Agricultura de haber aprobado sin demasiadas precauciones la soja transgénica con todo lo que provocó en la Argentina? No, nadie lo acusó de corrupto. A lo sumo lo podrán acusar de haber tomado una decisión equivocada, haber fomentado algo equivocado. El modelo de San Juan y de Gioje de la Barrick. ¿Qué es lo importante? Que la Barrick esté en San Juan por una decisión política refrendada por la gente en un 80%, o que César Gioja sea un proveedor minero que se enriqueció con una empresa lateral contratista de la Barrick. El petróleo. La nacionalización de YPF, uno tiende a pensar, y yo estoy de acuerdo con haber nacionalizado YPF, pero si uno mira en perspectiva, uno puede pensar que también la nacionalización de YPF tuvo que ver con un cambio de modelo, en que Repsol no avanzaba en la cuestión del fracking porque no quería invertir y qué sé yo, y que se va camino a perfilarse, pasar de capitales europeos a capitales americanos que tienen esa tecnología y van a ser más salvajes, más desesperados en la obtención de petróleo, que a Repsol no le importaba porque la guita la sacaba de otro lado. ¿Alguien puede cuestionarlo? ¿Alguien lo está cuestionando como corrupción? No. ¿Qué quiero decir? Que la corrupción efectivamente en muchos, para cualquier modelo depredatorio hace falta, me parece, un condimento de corrupción, pero los condimentos no son la carne. ¿Sí? La carne es la decisión equivocada. Para tomar la decisión equivocada, siempre hay alrededor una constelación de pícaros que se aprovechan. Gioja, Solá, el señor de YPF, siempre hay una constelación de pícaros que están alrededor y que se aprovechan de eso. Pero no hay que perder el eje de lo que son las discusiones políticas y los errores políticos y la corrupción después. Me parece que obviamente cualquiera de nosotros critica, y en esto les invito a que lean el libro de Miguel Bonazo sobre lo que pasa en San Juan con la Barrick, digamos, y que narra muy detalladamente el vínculo entre Gioja, los Kirchner y el enriquecimiento de los hermanos Gioja, que después terminan peleados por plata, y uno termina siendo candidato opositor al otro, ¿sí? Y se termina peleando por plata, pero ninguno de los dos discute el modelo Barrick, de dejar la montaña hecho un queso, arruinar los glaciares y contaminar el agua que baja. Entonces, me parece que en ese contexto la corrupción es un condimento indignante que muchas veces a partir de un caso de corrupción uno puede ver todo lo que no se ve. ¿Sí? La corrupción vuelve espectacular algo que queda diluido en un debate,
Siempre. Porque al fin y al cabo, digo, a los Gioja los vienen votando, desde que tienen el modelo minero, los vienen votando a repetición. Y Gioja dice, acá no tenemos villa de emergencia, y los sanjuaninos no van a Buenos Aires a buscar trabajo. Y puede ser. Pero la cuestión de la corrupción me parece que es marginal, no menos importante, pero es marginal respecto a la cuestión central. No siempre las cuestiones de corrupción son importantes a la hora de los errores políticos. Y voy a los 90. ¿Qué fue lo que hizo que dos partidos populares con plataformas nacionales, el radicalismo y el peronismo, nacionalistas, estuvieran de acuerdo para desmantelar el estado de bienestar que ellos mismos, como partidos históricamente, habían ayudado a montar? El aire de los tiempos, el pensamiento único, bueno, no importa. Lo cierto es que se votaron leyes de privatización con mayor o menor anuencia y la corrupción que vino en esas privatizaciones, los bolsos de plata que circulaban y las cosas que se votaron en aquel momento, eran el condimento. El error político estaba en por qué los partidos populares que habían montado el estado de bienestar lo daban vuelta, por qué el mismo peronismo que había montado el estado de bienestar lo desmantelaba 50 años después. La corrupción era un detalle, digamos, lo mismo pasa con el kirchnerismo. La corrupción del kirchnerismo será un detalle en el debate político de por qué este modelo económico sirvió para algunas cosas y tiene límites en otras, ¿sí? Pero después, nosotros, el detalle de color que dará que si Lázaro Báez sacaba o no la plata del exterior, en aviones, en valijas, y cómo hacían sobreprecio con la obra pública, cómo construían represas sin agua. Pero el error, me parece, el error de las políticas no puede ser confundido con la corrupción, que es la picardía, que es el condimento del error fundamental. Tal vez hay que pensar que los políticos no piensan ante todo, piensan con este criterio, con el criterio de los errores políticos. Y está lleno de casos de tipos que piensan honestamente, aunque después cobren por abajo, pero piensan honestamente que la minería a cielo abierto es el desarrollo, lamentablemente. Pero es porque son corruptos, por eso toman las decisiones políticas. A menos, yo te diría que en algunos casos la corrupción puede ser el centro del sistema. Yo estaba pensando recién en el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate la seguridad? ¿Cómo se combate la droga? Bueno, dándole más patrulleros a la policía. Y con eso solo se consigue empeorar el problema, porque justamente el problema de la seguridad no solo yo, es la policía. Entonces, cuanto más se dota al tipo que tendría que controlarla, pero que es la causa, se empeora un problema. Lo que pasa es que es una cosa que no se puede decir porque es peligroso. Pero en el caso del medio ambiente me parece que es una cosa por el estilo. O sea, el problema está en los lugares. Ahora, si a eso lo llamamos corrupción, yo en general tiendo a pensar que tiene razón Rolando, que es el condimento. Pero hay sistemas que están basados simplemente en la corrupción, o el juego, o la trata, yo qué sé. Es para pensar. Ustedes están abiertos. La policía que pide coima para no hacer una boleta. Bueno, eso es un epifenómeno. Bueno, nos echan. Les agradezco